Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir todo lo que se cuece en el mundo del drama, el romance y la intriga Made in Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y los pañuelos preparados del posible romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y las especulaciones sobre una boda de ensueño. Como sabéis, la química entre estos dos talentos en pantalla es innegable, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿se convertirá su amor ficticio en una realidad? Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta los rumores más recientes, pasando por el impacto que han tenido en la industria televisiva y, por supuesto, en nuestros corazones. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, cotilleos jugosos y, quién sabe, quizás alguna que otra confirmación. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor que nos tiene a todos fascinados. Empecemos por el principio, la serie que lo cambió todo, Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica transmitida entre 2020 y 2021 catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Pero, ¿qué hizo a esta serie tan especial? ¿Qué elementos la diferenciaron de otras comedias románticas y la elevaron al estatus de fenómeno global? Sen Kalkam nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven y ambiciosa florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente perfeccionista. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para completar sus estudios, pero con una condición: deberá fingir ser su prometida durante 2 meses. A partir de ahí se desata una serie de situaciones cómicas, emotivas y por supuesto, románticas, que nos mantienen enganchados a la pantalla capítulo tras capítulo. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero va mucho más allá de los clichés habituales. Los personajes están bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones, sueños y defectos. La trama es entretenida y, aunque predecible en algunos momentos, siempre logra sorprendernos con giros inesperados. Pero sobre todo, la química entre Hande y Kerem es palpable desde el primer momento. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, todo grita a una conexión especial que trascendió la pantalla. Esta química no solo fue un ingrediente fundamental para el éxito de la serie, sino que también alimentó las esperanzas de los fans de que su romance se hiciera realidad. Sen Kalkam es relevante para nuestro tema de hoy porque fue el punto de partida de esta posible relación. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía y en el resto del mundo, sino que también sirvió como escenario para que Hande y Kerem se conocieran, se enamoraran y formaran un vínculo que los ha mantenido unidos hasta el día de hoy. La influencia de la serie en la cultura pop fue inmensa, generando miles de fanfictions, ediciones de vídeo y hashtags virales en redes sociales. El fenómeno Edser trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en América Latina, Europa e incluso Asia. Un dato interesante sobre la producción de la serie es que al principio, Hande y Kerem no se llevaban del todo bien. Ambos son personas con personalidades fuertes y al parecer, chocaron un poco al principio. Se rumorea que hubo discusiones acaloradas sobre la interpretación de sus personajes y sobre la dirección que debía tomar la serie. Sin embargo, con el tiempo aprendieron a trabajar juntos, a entenderse y a respetarse mutuamente. Esta evolución en su relación se reflejó en la pantalla, haciendo que la química entre sus personajes fuera aún más creíble y auténtica. La tensión inicial dio paso a una profunda conexión, tanto profesional como personal, que se evidenciaba en cada escena. Ahora, hablemos del romance fuera de la pantalla. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans estaban eufóricos y analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon grupos de detectives online que se dedicaban a recopilar información, comparar fotos y analizar entrevistas en busca de indicios de un romance en ciernes. Aunque al principio ambos negaron los rumores, argumentando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, las evidencias parecían apuntar en otra dirección. Finalmente, en abril de 2021, hicieron oficial su relación con unas románticas fotos desde las Maldivas.
La noticia causó furor en las redes sociales y los fans celebraron este amor como si fuera el suyo propio. La confirmación oficial no solo confirmó lo que muchos sospechaban, sino que también catapultó a Hande y Kerem a la cima de la fama. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y compenetrados. Compartieron momentos especiales juntos, viajaron por el mundo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas del panorama internacional. Su relación era un torbellino de eventos, apariciones públicas y constantes muestras de afecto que deleitaban a sus fans. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, saltó la noticia de su ruptura. La noticia fue un shock para muchos fans que creían en su amor y esperaban que llegaran al altar. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde los fans expresaron su tristeza y desconcierto ante la inesperada separación. Aunque ambos han mantenido silencio sobre los motivos de su separación, se especula que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber influido en su decisión. Se dice que la constante exposición a los medios y la necesidad de mantener una imagen perfecta para complacer a sus fans generaron un estrés insoportable en la relación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación. Estas apariciones han sido interpretadas como señales de que el amor entre ellos aún no se ha extinguido. Las últimas semanas, estos rumores se han intensificado. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado pasando tiempo juntos, que se han reconectado y que están considerando darse una segunda oportunidad. Se rumorea que han tenido conversaciones profundas sobre sus errores pasados y que están dispuestos a trabajar en sus diferencias para reconstruir su relación. Además, Hande ha sido vista luciendo un anillo que ha despertado las especulaciones sobre un posible compromiso. Algunos fans incluso creen que ya se han casado en secreto y que están esperando el momento adecuado para anunciarlo. La imagen de Hande con el anillo se ha viralizado, generando un debate apasionado entre sus seguidores. Obviamente todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando entre Hande y Kerem. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que todos estamos ansiosos por saber cómo continuará. Otra serie importante en la trayectoria de Kerem Bürsin es Bu Şehir Arkandan Gelecek, traducida como Esta ciudad te seguirá. Aunque no está directamente relacionada con Hande Erçel, es importante mencionarla porque muestra la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Esta serie representa un punto de inflexión en su carrera, demostrando que no solo es un galán de comedias románticas, sino también un actor capaz de abordar roles dramáticos con gran maestría. Bu Şehir Arkandan Gelecek es un drama que nos cuenta la historia de Ali Smith, un joven que creció en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Ali regresa a Estambul después de muchos años y se enfrenta a su pasado, a sus traumas y a la búsqueda de su identidad. La serie explora temas profundos como la venganza, el perdón y la redención. La serie es relevante para nuestro tema porque nos permite ver a Kerem Bürsin en un registro diferente al de Senkalkam. En Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kerem interpreta a un personaje más oscuro, más atormentado y más vulnerable. Esta interpretación demuestra su talento como actor y su capacidad para conectar con el público a través de la emoción. La serie cosechó elogios de la crítica y consolidó la reputación de Kerem como un actor de primer nivel. Un dato interesante sobre la producción de Bu Şehir Arkandan Gelecek es que Kerem Bürsin se preparó intensamente para el papel de Ali Smith. Tomó clases de boxeo, aprendió a hablar con acento extranjero y se sumergió en la psicología del personaje para poder interpretarlo de la manera más auténtica posible. Su dedicación y compromiso con el papel fueron evidentes en cada escena, demostrando su profesionalismo y pasión por la actuación. Ahora, volviendo a Hande Erçel, otra serie importante en su carrera es Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, transmitida en 2016 y 2017, la catapultó a la fama en Turquía y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Esta serie marcó el inicio de su ascenso al estrellato, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Aşk Laftan Anlamaz nos cuenta la historia de Hayat Uzun,
una joven de origen humilde que trabaja como asistente personal en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y mujeriego que al principio la desprecia. Sin embargo, con el tiempo, Murat se da cuenta de que está enamorado de Hayat y comienza a cortejarla. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero también aborda temas como la lucha de clases, la ambición y la importancia de la familia. Hande Erçel interpreta a Hayat con frescura, encanto y una gran dosis de humor. Su interpretación la convirtió en un ícono de la moda y la belleza en Turquía. Aşk Laftan Anlamaz es relevante para nuestro tema porque muestra la evolución de Hande Erçel como actriz. En esta serie Hande demuestra su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público a través de la alegría y la positividad. Su carisma y naturalidad frente a la cámara la convirtieron en una de las actrices más queridas por el público turco. Un dato interesante sobre la producción de Aşk Laftan Anlamaz es que la serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. Se vendió a más de 30 países y convirtió a Hande Erçel en una estrella internacional. Su popularidad se disparó y se convirtió en una de las actrices turcas más seguidas en redes sociales. Y finalmente no podemos olvidar mencionar Güneş, traducida como Las hijas del sol, otra serie que marcó un hito en la carrera de Hande Erçel. Esta serie, transmitida en 2015, fue uno de sus primeros trabajos importantes y le permitió demostrar su talento como actriz dramática. Esta serie fue un trampolín para su carrera, permitiéndole demostrar su versatilidad y talento en un rol más complejo. Güneş nos cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Allí conoce a Haluk Mertolu, un rico empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, la vida de Güneş y sus hijas se complica cuando descubren secretos del pasado que ponen en peligro su felicidad. La serie pertenece al género de drama y aborda temas como el amor, la familia, la venganza y el perdón. Hande Erçel interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, una joven rebelde y problemática que se enamora de un chico de clase alta. Su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Güneş es relevante para nuestro tema porque muestra la versatilidad de Hande Erçel como actriz. En esta serie Hande interpreta a un personaje complejo y emocionalmente desafiante, demostrando su capacidad para conectar con el público a través de la tristeza y la vulnerabilidad. Un dato interesante sobre la producción de Güneş es que la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y lanzó la carrera de Hande Erçel al estrellato. Su actuación fue elogiada por su naturalidad y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una montaña rusa de emociones. Desde su encuentro en Senkalkapm hasta su romance público, su ruptura y los rumores de reconciliación, su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su talento, carisma y química en pantalla los han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Si se casarán o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que ambos son talentosos, carismáticos y tienen un futuro brillante por delante. Independientemente de lo que depare el destino, su historia de amor seguirá inspirando y emocionando a sus fans en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la posible boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y de las series que marcaron sus carreras. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno de ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Queremos saber qué opinan sobre esta fascinante historia de amor. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.